Bueno, pues vamos a combatir la estulticia. Voy a grabar un vídeo de repaso sobre la unidad 3. El primer apartado que tenemos que aprendernos en esta unidad 3 son las clases de palabras. Existen 9 clases de palabras, 9 tipos morfológicos de palabras, 9 categorías gramaticales, así se les puede llamar. Son el sustantivo, adjetivo, verbo, determinante, pronombre, adverbio, preposición, conjunción e interjección. La primera clasificación, se pueden hacer 3 tipos de clasificaciones de las clases de palabras. La primera clasificación de las clases de palabras es palabras invariables o palabras variables. Las palabras variables son aquellas que admiten el uso de morfemas flexivos, tienen morfemas flexivos. Una palabra puede expresarse sin cambiar, sin ser otra palabra nueva, en distinto género, en distinto número, en distinta persona, en distinto tiempo, en el caso de los verbos. Esos son palabras variables. Y son los tipos de palabras invariables, las clases de palabras invariables son el sustantivo, el adjetivo, el verbo, los determinantes y los pronombres. Sin embargo, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones son invariables. Siempre permanecen de la misma manera. No cambian su forma. Esa es la primera clasificación, según si admiten o no morfemas flexivos, si son variables o invariables. La segunda clasificación es el pertenecer a una lista abierta o a una lista cerrada. Las listas abiertas son aquellas que no nos aprendemos los sustantivos por una lista completa, sino que se trata de listas abiertas. Tenemos que aprender a reconocer sustantivos, pero no podemos hacer una lista con todos los sustantivos y aprendérnoslos. Lo mismo le ocurre a los adjetivos, a los verbos, a los adverbios y a las interjecciones. Sin embargo, tenemos una lista cerrada en la que para que desaparezca algún elemento, se introduzca uno nuevo, hace falta tiempo y se pueden aprender, digamos, las listas de los determinantes, las listas de los pronombres, las listas de las preposiciones y de las conjunciones. Se trata de listas cerradas. Hay una tercera clasificación dependiendo del significado que tengan esas clases de palabras. Hay palabras que tienen un significado léxico, un significado, podemos decir, normal, en el sentido de que si yo te pregunto qué significa la palabra mesa, tú me puedes dar una definición, pues es un objeto, un mueble que sirve para apoyar cosas. Si yo te digo qué significa el adjetivo tranquilo, pues es una cualidad de los seres animados cuando no están nerviosos. Sin embargo, si te pregunto qué significa a, pues me tendrás que decir preposición que... ¿Por qué decimos preposición? Porque no tiene un significado léxico, un concepto, sino que la preposición sirve para relacionar palabras, para expresarlas dentro de un texto. Significado gramatical quiere decir que solo sirven para la gramática, o sea, para la relación entre las palabras, para expresar el texto. A eso le pasa a los determinantes, aunque tienen cierto significado, la cercanía, la lejanía, pero lo que sirven es para presentar sustantivos. Los pronombres para sustituirlos, las preposiciones y conjunciones que sirven para relacionar palabras, grupos de palabras, enunciados. Y luego, por último, nos queda uno que no había escrito, perdón, es el de significado que yo he llamado opcional, que son las interjecciones. Por ejemplo, la interjección hay, dependiendo de la situación, dependiendo del contexto, puede significar una cosa u otra. En todos los casos expresa pues dolor, o incluso algunas veces puede expresar otra cosa, dependiendo del contexto. Es un poco como el lenguaje animal, como el guau de un perro que puede significar tengo hambre o vete de aquí. Pues el ay también puede significar, pues depende, me he dado un golpe en el pie y me duele el pie, pero en otro caso me puede doler la rodilla, o lo que me duele es el corazón, o un dolor emocional. Así que con estas 3 clasificaciones podemos, digamos,
definir todos los tipos de palabras. Podemos decir que un sustantivo es una clase de palabras variable, abierta y con significado léxico. Que un pronombre es, una preposición es invariable, cerrada y con significado gramatical, por ejemplo. Empecemos ya por el sustantivo. El sustantivo es un tipo de palabra. A la izquierda siempre voy a poner un poco la forma que tiene de captar, de expresar la realidad cada uno de los tipos de palabras. El sustantivo expresa la realidad como sustancia, como una realidad independiente. No se trata de lo que expresa, sino de la forma en que lo expresa. Yo puedo expresar una cualidad y no ser un adjetivo, sino que sea el nombre de la cualidad. Te lo pongo aquí a la derecha, tranquilidad. Tranquilidad es el nombre de la cualidad. O puedo expresar el nombre de una acción y no ser un verbo, sino un sustantivo, el aprendizaje. Por eso, para reconocer sustantivos, como no podemos aprenderlo de memoria porque es una lista abierta, es un tipo de palabra variable, pero tiene una abierta y tiene significado léxico, pues para reconocerlos, para identificarlos y no fallar, es que pueden ir precedidos por determinantes, salvo los nombres propios, que son un tipo especial, pero pueden ir precedidos por determinantes. Así, por ejemplo, la mesa, esta mesa, su mesa. La tranquilidad, esta tranquilidad, su tranquilidad. No lo admite un adjetivo como tranquilo. El tranquilo, este tranquilo, su tranquilo, no puede ser. El aprendizaje, este aprendizaje, su aprendizaje. ¿Veis cómo siempre los sustantivos pueden ir precedidos de determinantes variados? Aprenderos esta técnica porque así no fallaréis en el reconocimiento de sustantivos. Vamos a ver ahora la clasificación de los sustantivos según su significado. Pues según su forma, pues podemos reconocer géneros, números, ¿verdad? Pero según su significado, se clasifican en 5 tipos: concretos, abstractos, eventivos, cuantificativos y clasificativos. Perdón, me he confundido. Según su significado podemos hacer 2 grandes grupos: los propios y los comunes. Los propios son aquellos que en realidad no tienen significado, sino referente. Con un nombre propio no me lo encuentro en el diccionario definido. ¿Por qué? Pues porque no tiene significado. Se refieren a una persona o se refieren a un lugar en concreto, a lo que quiera que sea, pero solo tienen referente. Se escriben en mayúsculas, aparecen en las enciclopedias, pero no en los diccionarios. Los nombres propios, si se refieren a una persona, se llaman antropónimos. A un animal, zoónimo. A un lugar, topónimo. Y pueden referirse a otros referentes, a referentes diversos, como una festividad, como ahora mismo la Pascua, o a una obra, o a un título. Esos son referentes diversos. Por el otro lado, los nombres comunes, los sustantivos comunes, son aquellos que, pues, los que sí tienen significado. No solamente tienen referentes, sino que tienen su significado, su definición, su concepto. Y hay, sí, 5 tipos de comunes: concretos, abstractos, eventivos, cuantificativos y clasificativos. Vamos a empezar por el último, los clasificativos. Son muy pocos. Y además siempre tienen que ir precedidos por el indefinido un, una, y luego tenemos que ponerle la preposición de. Una especie de, un tipo de, una clase de. Especie, tipo y clase son sustantivos clasificativos. Los cuantificativos expresan cantidad, sea una parte, como por ejemplo rebanada, porción, trozo, sea una medida, como kilo, metro, amperio, voltio, o sea un conjunto, como grupo, multitud, fajo. Luego, cuando lleguemos a otro tipo que se parece mucho a esto, explicaré la diferencia entre el sustantivo concreto, contable, colectivo
y el sustantivo cuantificativo. Bueno, puedo adelantar la diferencia, y es que el cuantificativo que expresa conjunto se refiere a conjunto de elementos sin determinar. Una multitud puede ser una multitud de sentimientos, una multitud de personas, una multitud de temas. Sin embargo, cuando veamos los colectivos, vemos como ahí sí se refiere a un tipo de elemento en concreto. Los eventivos son aquellos que se refieren a elementos de una gran variedad digamos, a conceptos, perdón, que se refieren a una gran variedad de elementos, que pueden contener muchos elementos. Por ejemplo, un concierto contiene muchísimos elementos. Algunos de ellos son conceptos abstractos incluso, la espectacularidad y otros más concretos, como el decorado, o sea, que un evento, como un concierto, es un sustantivo eventivo. La diferencia que hasta ahora conocíais, pues es la diferencia entre los comunes concretos y los abstractos. La diferencia entre ambos es que los abstractos se refieren a realidades que no pueden ser percibidas por los sentidos. La paz, yo no podría tomar café con ella, no sé a lo que huele, no sé la forma que tiene. Puedo ver una persona que refleje paz, pero la paz no la puedo percibir por los sentidos. Y los concretos son los que pueden ser percibidos por los sentidos. Dentro de los concretos tenemos contables e incontables. Contables se refieren a sustantivos concretos que se pueden contar, y en los incontables a los que no se pueden contar. Por ejemplo, yo puedo contar botellines, pero no puedo contar el agua. La puedo medir, pero no contar. No puedo contar la harina, la puedo pesar, pero no la puedo contar. Dentro de los contables hay una última clasificación que son los individuales y los colectivos. Cuando en singular un sustantivo concreto, común, concreto, contable, es individual, cuando en singular, se refiere a un solo elemento, y es colectivo cuando en singular se refiere a un conjunto de elementos. No confundir los sustantivos que están en plural con un colectivo, claro, porque entonces todos serían sustantivos colectivos. No, tiene que ser en singular, que signifique un conjunto. Por ejemplo, pues vajilla, ejército, jauría. La diferencia es que con los que vimos antes de cuantificativos de conjunto, es que en este caso el ejército es un conjunto, pero de soldados, no de cualquier tipo de cosa. No hay un ejército de sentimientos en un sentido estricto. Hay un ejército de soldados, de militares.